Ok, hoy vamos a hablar de los dos testigos. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Entonces, como mencionamos ayer, la sexta trompeta, la quinta trompeta en Apocalipsis capítulo 9 dijo, he aquí el primero haya pasado, todavía quedan 2 años después de estas cosas. Pero al leer el capítulo 9, ustedes leen el último versículo, cuando está hablando de la sexta, ya en el versículo 21, Apocalipsis 9:21, solamente presenta a aquellos que están recibiendo las plagas porque tienen la marca de la bestia, están siendo atormentados, y termina diciendo que no se arrepintieron, a pesar de que están recibiendo todas estas plagas. No se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de su usurpo. Eso quiere decir que es la totalidad del pecado. El 4 siempre representa totalidad. Está nuevamente totalidad del pecado. Hablamos acerca de estos pecados, básicamente. Mientras el mundo está recibiendo las plagas, entonces la pregunta es, ¿y dónde están los justos? Y ahí fue donde entramos a Apocalipsis capítulo 10, que fue el paréntesis que ayer manejamos, y nos dimos cuenta que lo que está tratando de hacer el Señor es hacer una diferenciación entre los impíos, que no entendieron el libro de Apocalipsis, y aquellos que sí realmente lo entendieron, y ese es el pueblo de Dios. Al hablar de esta manera, nos dimos cuenta que los entendidos tienen una misión imposible, y su misión es predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Comieron el librito, les supo dulce en la boca, les amargó el vientre, y ahora el Señor les está pidiendo que se levanten después de que les duele el estómago, se levanten con la misión de predicar a muchos pueblos, gentes, lenguas y reyes. Y entonces entra el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Y es como si el capítulo 11 se regresara a la quinta trompeta, tratando de explicar lo que está pasando al final del juicio. Yo diría que eso es lo que está pasando en este momento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver qué está pasando con los justos. Apocalipsis capítulo 11 comienza con una orden que se le da a San Juan. En San Juan 11, vamos a leerlo, Apocalipsis 11, versículo 1. Apocalipsis 11, versículo 1. Y me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y deja fuera el patio, el atrio, que está fuera del templo. No lo midas porque es dado a los gentiles, y los gentiles hollarán la ciudad santa 42 meses. Vamos por partes, para que podamos entender de qué estamos hablando en este momento. La medición del juicio, la medición del templo y del altar y los que adoran en él, indica el final del juicio investigador. Hay una serie de medidas que se tienen que completar antes de que el Señor Jesús salga, antes de que Miguel se levante, antes de que se acabe la gracia. Hay una serie de medidas. Está la medida de los que estaban en el altar, ¿se acuerdan? Ahí están todos los que han sido muertos por la palabra de Dios, el testimonio que ellos tienen. Ahí están una medida que se tiene que completar. Se les dieron 100 ropas blancas y se les dijo, ellos pedían venganza, se les dieron ropas y les dijo que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos que también van a morir como él. Entonces se mide el altar para saber si ya se completó el número de mártires. También se mide el templo para saber si ya se completó el número de personas que se van a salvar. Para los que adoran en él, obviamente, para ver si ya se completó obviamente el número de sellados, etcétera. Hay una serie de medidas que se tienen que completar antes de que se acabe la gracia. El hecho de que a Juan se le indique que tenga que hacer la medición, ve, levántate y mide el templo, nos indica que ya se está a punto de acabar la gracia. Es como cuando los 2 ángeles de la muerte vinieron a Sodoma. Es curioso que llegaron por allí a ver a Abraham, y Abraham, obviamente, venía el ángel de Jehová y los dos ángeles de la muerte venían con él, eran los 3, y cuando iban hacia Sodoma, Jehová se quedó hablando con Abraham y los otros 2 ángeles se fueron hacia Sodoma. Y él le dijo, le voy a esconder a Abraham lo que vamos a hacer. Dice, el clamor de Sodoma ha subido contra mí. Dice, veré si es así, y si es así, entonces lo vamos a destruir. Eso quiere decir, voy a ver si ya se completó la medida. Siempre cuando ya está a punto de intervenir Dios de alguna manera, o permitir que venga la destrucción o el desastre, hay un momento de medición. El hecho de que se le esté pidiendo a Juan que haga medición del templo y del altar, de los que adoran en él, quiere decir que ya el juicio está a punto de acabarse. Y ahí es donde empieza Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 nos regresa al final del juicio investigador, a punto de acabarse la gracia, y ahí es donde nos ubica. Ahora es interesante que le pide que mide el templo, que mide el altar, y a los que adoran en él. Obviamente el santuario, ustedes saben, hermanos, es un lugar simbólico. Dios dio el altar, el templo, perdón, el santuario, como una maqueta del plan de salvación. Todo lo que se hacía allí en el santuario era un símbolo de la manera en la que Dios nos quiere salvar, o de lo que Dios está haciendo por nosotros. Todo tiene que ver con la salvación del ser humano.
Allí había símbolos y había, por supuesto, muchos ritos y ceremonias, y también parte de eso eran profecías acerca de cosas que se iban a cumplir cuando el Señor Jesús viniera. Ahora, ustedes saben que el santuario no permaneció así, fue llevado al templo de Jerusalén. Ahora por eso se le pide, levántate y mide el templo. El templo básicamente es el santuario. Eso indica que está a punto de acabarse la gracia, y el Señor le dice que mida el templo y una serie de partes, y hay algo curioso que le dice, no midas el patio, o sea, el atrio, porque es dado a los gentiles, y los gentiles van a hollar la ciudad santa 42 meses. ¿Por qué se le ordena esto a San Juan, que no mida el atrio? Bueno, déjenme explicarles rápidamente, lo mejor que pueda rápidamente, qué quiere decir esto. Como les dije, el santuario, queridos hermanos, representa el plan de salvación. Por ejemplo, una persona que se quiere salvar se pone aquí junto al altar de bronce, el altar de sacrificio, llevaba su cordero y ponía sus manos sobre el cordero. Eso quiere decir que esta persona aceptaba el plan de salvación, aceptaba el cordero que habría de venir a morir por él. Podemos decir que aquí está representada el primer paso en la salvación del ser humano. El ser humano tiene que encontrarse con Jesús, tiene que creer en él, tiene que aceptar el plan de Dios para él y tiene que ponerse en sus manos. Esto es la fe, esto es creer. Entonces, lo primero que un ser humano tiene que hacer es creer en Jesús. El pecador se ponía de rodillas, ponía las manos sobre el cordero creyendo en el plan de salvación. Marcos 16:16 dice, el que creyere y que sigue y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, el segundo paso en el plan de salvación, después de haber aceptado a Cristo Jesús, es bautizarse. Primero aceptas a Jesús y luego te bautizas. ¿El bautismo qué cosa es? El bautismo, hermanos, básicamente es una declaración pública de lo que nosotros le dijimos a Jesús en privado. Vamos con el Señor Jesús, le aceptamos como nuestro Salvador personal, le decimos, Señor Jesús, yo me quiero salvar, yo no me quiero perder. Pero entonces tenemos que hacer una declaración pública. Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y sus ángeles. Por lo tanto, tenemos que confesar en la tierra que le hemos aceptado. Por eso el bautismo nos sumergen en el agua, dando a entender que no me gusta esta vida, que yo me quiero salvar. Al quererme salvar, no quiero vivir esta vida que tengo, entonces estoy dispuesto a morir en esta vida, y yo quiero la otra vida que Jesús me ofrece, y por eso me resucitan para una nueva vida. Y eso es lo que una persona que es bautizada declara, y lo declara públicamente, no tanto para los seres de la tierra, sino para los seres del cielo. Así que regresemos al santuario. La persona tiene que aceptar a Cristo Jesús, eso es creer, y luego bautizarse. Y ustedes me dirán, pastor, pero el ladrón en la cruz no se bautizó. Pero el ladrón en la cruz sí hizo una declaración pública. Aceptó a Jesús como Salvador personal y lo declaró públicamente. ¿Recuerdan? Ahí en la cruz le dijo al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el rey. Y le dijo y le pidió que se acordara de él y lo hizo públicamente. Entonces, eso nosotros le llamamos confesión de fe, una profesión de fe. Ustedes saben que en la iglesia adventista tenemos dos sistemas en el cual ustedes se pueden unir a la iglesia. El primero es obviamente a través del bautismo y el otro es una profesión de fe. Cuando las personas ya fueron bautizadas, generalmente no realizamos el bautismo, solamente les pedimos que hagan una declaración pública de su fe, para ver que estén en armonía con las doctrinas específicas de la iglesia. Así que la persona primero acepta a Jesús y luego hace su declaración pública de fe. Esto se hace en el atrio. Es curioso que el Señor le dice a Juan, no midas a los que se quedaron en el atrio. A esos no los mido. O sea, las personas que aceptaron a Jesús y se bautizaron y ahí se quedaron, el Señor los considera extraños. La palabra gentil, de paso, quiere decir extraño. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, va a haber un grupo de personas, esto está en San Mateo capítulo 7, que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor les va a decir, ¿sabes qué? A ustedes no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. No los conozco, quiere decir que ustedes son extraños para mí. Y se nos dice que el atrio les da a los gentiles que van a estar hollando, pisoteando la ciudad santa por 42 meses, o sea, 1260 años. Ahora, déjenme explicar por qué les llama extraños. ¿Qué sigue en el plan de salvación de acuerdo al santuario después de que yo acepto a Jesús y me bautizo? Lo que sigue es entrar al lugar santo. Al lugar santo se le conocía con el nombre del lugar diario. Eso quiere decir que una persona que aceptó a Jesús en el altar, que se bautizó en el lavacro, debe de ir todos los días de manera simbólica al lugar santo, donde hay 3 muebles. Estos 3 muebles representan el plan de salvación también. Y lo que un cristiano, una persona que aceptó a Jesús, tiene que hacer todos los días. Cuando nos bautizamos para ser una nueva criatura o para tener una nueva vida en Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre la vieja vida y la vida nueva en Cristo? Es que ahora vivimos en Cristo. ¿Y qué representa estar en Cristo? ¿Cómo le hago yo, por ejemplo, Arturo Quintero, en el siglo XXI para estar en Cristo? ¿Cómo le hago? Para estar en Cristo
yo tengo que alimentarme el pan espiritual todos los días, representado obviamente por la mesa. La mesa de los panes de proposición representa el alimento espiritual diario. Tengo que orar, comunicarme con Jesús todos los días. Esto está representado por el altar del incienso, la oración diariamente. Y tengo que practicar, hacer prácticas de campo, vamos a decirlo así, cristianas. Tengo que practicar mi cristianismo. No solamente debo alimentarme espiritualmente y no solamente debo estar en oración, sino que también tengo que practicar el cristianismo, ya sea dando testimonio o haciendo obras de bien. Es como una persona que quiere aprender a nadar. Para aprender a nadar te tienes que meter al agua. Si no te metes al agua nunca vas a aprender. Y eso es lo que se le llama permanecer en Cristo. La persona que aceptó a Cristo Jesús y se bautizó, todos los días va a alimentarse del pan espiritual, todos los días va a orar y todos los días va a permitir que el Espíritu Santo dirija su vida, representado por el candelero. Fíjense lo que dice la Biblia. El candelero es, ustedes son la luz del mundo, ninguno pone una luz bajo el almud, la pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así sea vuestra luz, dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una persona que hace eso, esa persona está en Cristo. Y según Corintios 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo se convierte en una nueva criatura, las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas. Ahora básicamente, lo que estamos viendo es lo que una persona tiene que hacer para permanecer en Cristo Jesús. Los que solamente aceptaron a Jesús y se bautizaron, pero nunca caminaron con Jesús durante su vida, el Señor les dice, esos son extraños, esos no los midas. En otras palabras, se van a perder. No es suficiente que hayas confesado que aceptaste a Cristo Jesús. No es suficiente. Tienes que caminar en Cristo Jesús. De hecho, la vida eterna, el Señor Jesús dijo, esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, o a su Hijo, a quien tú has enviado. El ser humano tiene que conocer a Cristo Jesús. De hecho, la vida eterna es conocer a Cristo Jesús. Las personas que no caminaron con Jesús, que no anduvieron con Él, que no hablaron con Él, pues no podemos decir que esas personas realmente se van a salvar. Por eso decimos, la palabra de Dios dice, deja fuera el atrio, no lo midas. Eso le es dado a los gentiles, personas que actuaron como extraños, y sin duda alguna ese va a ser el grupo de personas al que el Señor Jesús les va a decir, no los conozco, apártense de mí, obradores de maldad. Ahora regresemos entonces a Apocalipsis 11, específicamente el versículo 2, donde dice que deja fuera el atrio, no lo midas, es dado a los gentiles, y los gentiles van a estar hollando la ciudad santa 42 meses, pisoteando la ciudad santa, pisoteando el santuario del cielo. Eso quiere decir que durante 42 meses, esos son los 1260 años que ya mencionábamos, que comienzan en el 538 y terminan por allá en 1800, 1798, la época en la que el papado dominó el mundo, el santuario va a estar siendo pisoteado. El santuario, queridos hermanos, fue destruido. Este sistema, esta propuesta de salvación que ustedes están viendo aquí, este plan de salvación que el Señor estableció desde el principio, ha sido adulterado a través del tiempo. Ha sido adulterado. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la representación del plan de salvación de acuerdo al santuario. La persona acepta a Jesús obviamente en el altar, luego se bautiza y luego tiene que ir todos los días a participar de la medicina del lugar santo, donde está el candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de proposición. Todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que orar y todos los días tenemos que practicar el cristianismo. Esto es todos los días. La persona que hace esto se va convirtiendo en una nueva criatura y el Señor lo puede santificar y lo lleva al grado de que puede ser glorificado para entrar obviamente al lugar santísimo. Este es el plan de salvación. Pero cuando ustedes analizan, por ejemplo, ¿cuál es el plan de salvación de acuerdo a la Iglesia Católica Apostólica Romana? Ustedes viven allá en Roma. La iglesia más famosa de la tierra es la iglesia que tiene sede ahí en Roma, o sea, ahí en el Vaticano. ¿Cuál es la propuesta que esta iglesia del Vaticano hace para la salvación? Fíjense, para empezar, si ustedes se van aquí abajo, el primer mueble que tú encontrabas al entrar al santuario era el altar del sacrificio y luego estaba el lavacro. En el sistema católico apostólico romano, primero está el lavacro, y el altar del sacrificio está posteriormente. ¿Qué tienes que hacer tú para salvarte? Lo primero que ellos hacen es bautizar. Te bautizan siendo bebé. Y cuando ustedes buscan en la palabra de Dios qué es lo único que se requiere para que una persona se pueda bautizar, es creer. Se van a encontrar al eunuco etíope que pasó juntamente con Felipe al lado de un charco de agua ahí en el desierto y le dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo me bautice? Y entonces él le dijo, mira, si tú crees, puedes. O sea, lo contrario sería también verdad. Si no crees, no puedes. Yo les hago una pregunta, ¿puede un bebé creer? Y la respuesta es por supuesto que no. Noten qué manera de pisotear el santuario. Lo que hacen es modifican el plan de salvación. No solamente hacen eso, sino que sustituyen el sacerdocio. El poner, por ejemplo, las manos sobre el cordero era el momento en el que el pecador hacía su confesión
¿Y ese cordero a quién representa? Representa a Cristo Jesús. Sin embargo, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, las personas no ponen sus manos sobre el cordero, las ponen sobre un sacerdote. Ustedes iban a ver en el santuario que nunca ningún pecador iba con el sacerdote, siempre iban con el cordero. La confesión se hacía sobre el cordero. Noten cómo el santuario que propone la Iglesia Católica Apostólica Romana, que dominó el mundo por 1260 años, es un santuario adulterado, es un santuario profanado. Eso es echar por tierra la verdad. Eso es pisotear el santuario. Pisotear la ciudad santa de Dios, se refiere al santuario que está en el cielo. Eso es pisotear el santuario. Y eso durante 1260 años estuvo oculto. Durante 1260 años no hubo ningún ser humano que entendiera el santuario. Nadie te podía decir, mira, este es el plan de salvación correcto. Esto es lo que tienes que hacer para salvarte realmente. La iglesia estaba oculta durante todo ese periodo. ¿Dónde estaban los hijos de Dios? Extraviados, nadie los podía encontrar por ningún lugar. Por eso dice que iban a estar pisoteando la ciudad santa por 42 meses. Obviamente estos 42 meses se acaban en 1800, la misma época en que el librito que estaba cerrado se abrió. Y entonces los entendidos, que formaban parte de montones de iglesias que también estaban extraviadas, porque este mismo problema que tiene la Iglesia Católica Apostólica Romana, la tienen todas las demás iglesias. Los metodistas, por ejemplo, también bautizan bebés. Y se van a encontrar adulteraciones del santuario en todas las denominaciones cristianas fuera de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Porque la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el grupo de personas escogidas por Dios para restaurar, reparar lo que fue atrofiado, lo que fue pisoteado durante estos 1800, estos 2000 años prácticamente, 1260 años. Así que regresemos a Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. El Señor dice, y yo voy a dar a mis dos testigos, y aquí es donde entran los dos testigos, yo voy a dar mis dos testigos, estoy en el versículo 3 de Apocalipsis 11, yo voy a dar mis dos testigos, y ellos van a profetizar por 1260 días vestidos de sacos. En este momento el Señor nos informa que sí, durante ese periodo de 1260 años, en los que la verdad iba a ser pisoteada, en los que el santuario iba a ser pisoteado, el Señor le iba a dar los dos testigos, que desgraciadamente no iban a tener oportunidad de profetizar ampliamente o hablar ampliamente. Durante ese periodo los dos testigos iban a estar vestidos de sacos. Eso quiere decir con mucho luto y con mucho peligro para sus vidas. Ustedes recordarán, por ejemplo, a Mardoqueo. ¿Cuándo fue que se vistió de sacos? Fue cuando había un edicto de muerte sobre su cabeza, sobre la cabeza de los judíos. Un tiempo muy difícil. Bueno, espero que ahí me puedan escuchar una vez más porque me informó aquí la pantalla que me habían puesto en mute. Así que bueno, regreso. Durante ese periodo, obviamente, los hijos de Dios profetizaron vestidos de sacos. Muy difícil para profetizar. Ahora regresemos entonces, el versículo 4. Ahora vamos a hablar de estos dos testigos. ¿Quiénes son estos dos testigos? Vamos a identificarlos, porque nuestra iglesia ha tenido una aplicación acerca de estos dos testigos distinta a la que les voy a dar en este momento. ¿Quiénes son estos dos testigos que durante 1260 años estuvieron vestidos de saco? Estamos entonces en el versículo 4. Lo primero que nos dice la Biblia acerca de los dos testigos es que son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de toda la tierra. Las dos olivas y los dos candeleros que están delante de Dios de toda la tierra. Esto es una referencia a una visión que tuvo el profeta Zacarías. El profeta Zacarías tuvo esta visión en su libro, lo pueden encontrar, Zacarías capítulo 4. Vamos a Zacarías 4 para que lo puedan ver con sus propios ojos. Si tienen una Biblia ahí en su mano, busquemos Zacarías capítulo 4. Zacarías tuvo esta visión y en esta visión él habla de las dos olivas y los dos candeleros. Miren, vamos a leerlo en el versículo del 11 al 14 para que ustedes puedan ver las dos olivas y los dos candeleros allí. Zacarías 4, del 11 al 14. Hablé más y le dije, Señor, ¿qué significan estas dos olivas? Ahí están las dos olivas. Noten cómo Apocalipsis nos mandó a Zacarías 4. ¿Qué significan estas dos olivas a la derecha del candelero a su izquierda? Hablé a un don nuevo y dije, Señor, ¿qué significan estas dos ramas de olivas que por medio de dos candeleros de oro vierten aceite como oro? Y me respondió y me dijo, ¿no sabes lo que es esto? Le dije, Señor mío, no lo sé. Versículo 14. Y me dijo, estos dos árboles de oliva representan a los dos hijos de aceite, dos hijos ungidos con el Espíritu Santo, que están delante del Dios de toda la tierra. Entonces, Zacarías 4, 11 al 14 nos dice que las dos olivas y los dos candeleros son los dos hijos de aceite que están delante del Dios de toda la tierra. Recuerden eso, están delante del Dios de toda la tierra. Ok, ¿qué quiere decir esta visión? Ahora déjenme explicarles la visión de Zacarías 4. En esta época, el profeta Zacarías vivía en una época en la que el santuario, el templo, santuario y templo es lo mismo, no más que el santuario de tela se convirtió en un edificio. El templo había sido destruido, el santuario había sido destruido. Nabucodonosor había destruido el templo, lo había dejado en ruinas. El templo estaba arriba del monte de Sión
y el monte había quedado en ruinas. Las grandes piedras que habían armado habían sido destruidas, habían sido clavadas, se le había puesto fuego al santuario. Así que habían pasado 70, 80 años en las que el templo había quedado totalmente destruido. El pueblo de Israel regresó después de los 70 años, entre ellos el líder en este momento religioso, el líder político era un señor que se llamaba Zorobabel. Zorobabel, un descendiente de David en ese tiempo. Él era el dirigente político de la nación que estaba resurgiendo de las ruinas de la destrucción, y el sacerdote encomendado era el sacerdote Josué. Estos dos habían sido encomendados a, vamos a decir así, a reiniciar el proceso de la reconstrucción del santuario. En este caso, a reiniciar el sistema de culto que tenía el pueblo de Dios, simbólico para la salvación de todos los seres humanos. Cuando el Señor le pide entonces a Zorobabel que reconstruya el templo, recuerden que el templo de Jerusalén había sido una obra maestra de construcción, una obra increíble de la antigüedad. Había sido construido, incluso las piedras se habían armado, ni siquiera un martillazo subió cuando lo habían hecho. Era una obra de arte de la antigüedad. Había sido tan maravilloso, tan hermoso, pero había sido destruido. Así que entonces se le pidió a Zorobabel que hiciera algo muy difícil. Zorobabel subió entonces al monte, del monte de Sión, y lo que encontró fue el lugar donde se encontraba el santuario. Encontró unas tremendas piedras enclavadas, metidas en el suelo, muchas de ellas destruidas por todos lados, y se dio cuenta que él no tenía un ejército, no tenía dinero, no tenía los materiales que había tenido Salomón cuando construyó el templo. Y en ese tiempo era una situación tan difícil porque la nación apenas estaba resurgiendo, como quien dice, de las cenizas. No tenían ni siquiera dinero, no tenían ejércitos, no tenían suficientes fuerzas humanas, no tenían instrumentos, y además tenían demasiados enemigos en los alrededores que no querían, Satanás entre ellos, que no querían que el sistema de culto se reiniciara. Ustedes van a recordar por un momento las visiones que tuvo Daniel de una guerra espiritual allá en Babilonia, allá en Medo-Persia, entre ángeles caídos y ángeles de Dios, luchando, porque era una época en la que Dios estaba tratando de que el sistema de culto volviera a surgir. Cuando Zorobabel ve la empresa que se le estaba encomendando, se da cuenta que la empresa que se le estaba encomendando era imposible, vamos a decirlo así, misión imposible. No tenía manera de reducir a ese monte que estaba muy alto, no tenía una manera de sacar esas tremendas piedras, no tenía dinero, no tenía forma de hacerlo, así que Zorobabel se desanimó, dijo, esto no lo voy a poder hacer. Por supuesto, Josué, el sacerdote, pues tenía menos que decir que Zorobabel. Cuando Zorobabel se da cuenta de que esto era una misión imposible, estaba desanimado, y es ahí donde viene la visión al profeta Zacarías, la visión de las 2 olivas y los 2 candeleros. Ustedes saben que las olivas, obviamente, es el árbol que da la frutita de la aceituna, la oliva, como le dicen en algunos países, y básicamente de ahí se saca el aceite para iluminar los candeleros. Tomaban las olivas, las aplastan, las machacan, sale el aceite, y del aceite obviamente podían utilizarlo para prender sus lámparas. Así que el tener a unos candeleros conectados a los árboles de oliva es como tener un carro conectado a la bomba de gasolina. Pero ¿qué quería decir esta visión? Zacarías no entendía lo que quería decir esta visión, pero vamos a ver qué fue lo que el ángel le dijo a Zacarías que esta visión representaba. Váyanse a Zacarías capítulo 4 y vamos a leer versículo 4. Estamos en Zacarías 4:4. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me dijo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová para Zorobabel, en la que le dice, mira, Zorobabel, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones y con aclamaciones de gracia a ella. En otras palabras, esta misión imposible, Zorobabel y Josué, que se les ha encomendado, esta misión que parece imposible, es imposible para los hombres, pero para Dios no hay imposible. No es con poder humano como se va a hacer esto, no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo, esta misión imposible de reconstruir el santuario, de reconstruir el templo, es posible. Dios está pidiéndole al pueblo de Dios en el tiempo del fin que hagamos una visión imposible. No solamente es predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Recuerden los que comieron el librito que estaba cerrado y ahora está abierto y lo comieron. El Señor les dijo, tienes que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Imagínense, eso es una misión imposible. No se puede, eso es imposible de hacer, pero no es con fuerzas humanas como se va a lograr.
es con el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por la cual a los dos testigos se les lleva a Zacarías 4, porque ahí está la receta para poder completar una misión imposible. Ahora, de acuerdo a Zacarías 4, no solamente es nuestra misión predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, también es nuestra misión reconstruir el santuario que fue destruido por 1260 años. El sistema de educación que Dios estableció, el sistema que Dios colocó de manera simbólica para indicarle a los seres humanos cómo es la manera correcta de salvarse, cuál es la manera correcta de llegar a la santificación, fue destruida y fue pisoteada. Dios le ha encomendado a estos dos testigos, así como le encomendó a los que comieron el librito que estaba cerrado y abierto, les encomendó predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A los dos testigos les está encomendando reconstruir la doctrina del santuario, reconstruir la verdad, la que fue pisoteada por 1260 años. Pero esto es una misión imposible. Para nosotros sí, pero para el poder del Espíritu Santo no. No es con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo como se va a lograr. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos acerca de la quinta trompeta, del ejército que vino, del ejército de langostas? ¿Qué fue lo que el Señor dijo que iba a ocurrir si nos arrepentimos y nos volvemos a Él de todo corazón y caemos de rodillas entre la entrada del altar, lloramos? ¿Qué va a pasar? Entonces el Señor va a derramar su Espíritu Santo y profetizarán vuestros hijos y vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos verán visiones. ¿Se acuerdan? Y restituiré todo lo que la oruga se comió. El grande ejército que vino, el Señor lo va a restituir, básicamente. Una vez más, regresamos al momento en el que prácticamente se está acabando la quinta trompeta. Ahora, me está diciendo pastor que estos dos testigos son seres humanos. Regresemos. Recuerden que la Biblia dijo que eran los dos olivas y los dos candeleros que estaban delante del Señor de toda la tierra. Regresemos a Apocalipsis capítulo 11 y vamos a ver con más lujo de detalle acerca de estos dos testigos. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 5, y vamos a ver cuáles son las características que Apocalipsis nos da de los dos testigos. Estamos en Apocalipsis 11, versículo 5. Apocalipsis 11, 5. Si alguno los quiere dañar, por eso dice el versículo 4, noten que es lo mismo que dijo Zacarías, dijo que los dos hijos de aceite que estaban delante del Señor de toda la tierra, lo repite el versículo 4 de Apocalipsis 11. Vean lo que dice Apocalipsis 11. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Señor de toda la tierra. Así como Zacarías 4:14 dijo que estaban delante del Señor de toda la tierra, lo mismo me dice que es Apocalipsis 11:4. Ahora vamos a ver las características. Versículo 5. Si alguno los quiere dañar, a los dos testigos, si alguno los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno los quiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Esto es una referencia a un profeta del Antiguo Testamento. En este caso es Elías. El profeta Elías hizo que saliera fuego de su boca, que cayera fuego del cielo por la palabra de su boca, y mató a sus enemigos o destruyó a sus enemigos. Eso lo podemos encontrar en Segunda Reyes capítulo 1. En Segunda Reyes capítulo 1 se nos cuenta la historia de Ocosías. Se cayó de la celosía de su casa, se hizo una herida, estaba muy grave, tenía mucha fiebre, se estaba muriendo. Llamó entonces a unos emisarios y les pidió que fueran a la tierra de Sidón a consultar a Baal-Zebú, a Baal, a un ídolo. Y cuando iban en el campo para preguntarles si iba a vivir o a morir, cuando iban en el camino, estos emisarios se encontraban a Elías. Elías estaba arriba de un cerro allá, arriba de un cerro. Claro que Elías no se había identificado, nomás ellos iban, no sé, en sus caballos, en lo que iban viajando, vieron a un hombre que estaba arriba del cerro. Y este hombre que está arriba del cerro se puso de pie y les dijo: ¿por qué el rey Ocosías ha mandado a consultar a Baal-Zebú, habiendo Dios en Israel? Porque el rey ha hecho de esta manera, ha obrado de esta manera, regrésense y díganle que no va a vivir, díganle que se va a morir. Así que estos emisarios se dieron media vuelta y regresaron con el rey Ocosías. Este hombre no solamente sabía que eran emisarios que iban a consultar a Baal-Zebú, sino que sabía que los habían mandado, para qué los habían mandado, así que estaban convencidos de que lo que les había dicho este hombre, siendo profeta, era verdad. Regresaron, le contaron al rey Ocosías. El rey Ocosías les preguntó cómo era este hombre. Y le dijeron: pues era un señor velloso, que tenía un cinto de cuero. Dijo: ese es Elías. Dijo: regresen, tráiganmelo vivo muerto. Y mandó 50 soldados. Cuando llegaron los 50 soldados, se pusieron abajo del cerro donde estaba Elías. Y Elías se puso de pie y dijo: si Dios ha hablado por mí, que caiga fuego del cielo. Si Dios ha hablado por mi boca, que caiga fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50. Y cayó fuego del cielo y mató a los 50. Le mandó a otra comitiva, a otro escuadrón de 50 soldados. Nuevamente, Elías se puso de pie y dijo: si Dios ha hablado por mi boca, que caiga fuego del cielo y te devore a ti y a tus 50.
y cayó fuego del cielo y devoró los 50. Después le mandó un tercer grupo, y este tercer grupo, el que lo dirigía, se le puso a rodillas a Elías y le dijo: mira, yo temo a Dios. El resto de la historia ustedes lo pueden leer, Segunda de Reyes capítulo 1. Para nuestro asunto, acá en Apocalipsis capítulo 11, esta es una referencia al profeta Elías. Esta es una para Elías. Sale fuego de su boca y devora a sus enemigos. De paso, hermano, ¿dónde está Elías? Está en el cielo. Y, o sea, delante del Señor de toda la tierra. Es un hijo de aceite que está delante del Dios de toda la tierra. ¿Qué nos dice Apocalipsis 11 acerca de los dos testigos? Dice que sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Estoy en el versículo 5. Si alguno les quiere hacer daño, es necesario que sea muerto. Versículo 6. Estos tienen poder, los dos testigos, tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué profeta o qué persona en el Antiguo Testamento cerró el cielo para que no lloviera en los días de su profecía? Bueno, Elías allá en Reyes capítulo 15 y 16, por ahí vas a encontrar la historia de Elías que se presenta delante del rey Acab y le dice: mira, vive Jehová delante del cual estoy, que no va a haber lluvia ni rocío en todos estos años, sino por mi palabra. Así que por su palabra y por su boca no llueve. ¿Cuánto tiempo no llovió de paso? Fueron 3 años y medio en los cuales no cayó lluvia ni rocío. Por eso andaban buscando a Elías, porque era él el que tenía que levantar básicamente la sequía que había venido sobre el pueblo de Dios. 2 para Elías. De paso, Elías, ya dijimos, está delante del Señor de toda la tierra. Sigo leyendo. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y ahora tengo una pregunta. ¿Quién convirtió las aguas en sangre? Pues ese fue Moisés. Moisés convirtió las aguas en sangre. Y da una pregunta: ¿dónde está Moisés en este momento? Moisés también está en el cielo, al igual que Elías. Allá está, delante del Señor de toda la tierra. Sigamos leyendo. Estamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 6. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen poder para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Quién trajo plagas sobre la tierra? ¿Quién hizo que vinieran plagas sobre la tierra, sobre algún país, para destruirlo? Pues Moisés. Moisés fue el que hizo que vinieran plagas. 2 para Elías, 2 para Moisés. Las 2 de Elías: sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos, cierra el cielo para que no llueva durante los días de su profecía. 2 de Elías. Convierte las aguas en sangre y hiere la tierra con plagas. 2 para Moisés. Moisés y Elías. ¿Y en dónde están Moisés y Elías? Pues delante del Señor de toda la tierra. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez Moisés y Elías, que están separados por el tiempo, obviamente Moisés vivió muchísimos años antes que Elías, ¿alguna vez Moisés y Elías vinieron a presentarse delante de Jesús, que es el Señor de toda la tierra? Y la respuesta es: claro que sí. ¿Te acuerdas cuando se presentaron en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías se presentaron delante del Señor de toda la tierra. Ese fue el día del monte de la transfiguración. Tanto fue así que los discípulos dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos 3 enramadas aquí? Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. ¿Se recuerdan ese día? O sea, los 2 testigos, queridos hermanos, son Moisés y Elías. Claramente, la Biblia nos ha enviado a diferentes características de ellos bíblicas que nos hacen entender que los 2 testigos son Moisés y Elías. Ahora, ¿realmente Moisés y Elías personalmente van a venir al mundo? Estamos hablando de un libro simbólico. Apocalipsis es un libro simbólico. Moisés y Elías son simbólicos. De hecho, cuando ustedes se van a Zacarías, en Zacarías todos los personajes aparecen como varones simbólicos. Hay una parte de Zacarías que dice: son varones simbólicos. Moisés y Elías son varones simbólicos. ¿Y a quién representan Moisés y Elías? Bueno, Moisés, recuerden, Moisés murió y fue resucitado y fue llevado al cielo. Moisés representa a las personas que se van a salvar, que están muertas, pero que como Moisés van a resucitar. Y Elías fue llevado al cielo de manera distinta. Elías vino un carro de fuego, lo arrebató y lo llevó al cielo sin ver muerte. Elías representa al grupo de personas que se van a salvar, que no van a morir, que el Señor los va a arrebatar de entre los vivos y van a poder vivir para siempre. Moisés representa a los que van a resucitar. Elías representa a los que van a ser llevados al cielo sin ver muerte. Por lo tanto, representa a los salvos que resucitan Moisés, y Elías representa a los salvos que son trasladados sin ver muerte. En otras palabras, a los salvos de todos los tiempos, o sea, al pueblo de Dios. Moisés y Elías representan al pueblo de Dios. El pueblo de Dios es el que tuvo que predicar durante 1260 años vestidos de sacos. Es el pueblo de Dios el que tiene la misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el pueblo de Dios. No, la Biblia no tiene la responsabilidad de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Los que tienen la responsabilidad de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios el que tiene que restablecer el santuario, es reconstruirlo, volver a predicar la verdad, restablecer el sistema correcto de salvación. Es el pueblo de Dios el que tiene que llegar a recibir el sello de Dios.
es el pueblo de Dios el que tiene que hacer que venga la lluvia tardía. Si fuera responsabilidad de la lluvia hacer que venga el poder del Espíritu Santo, ya habría venido. Es el pueblo de Dios el que tiene que hacer que venga el Espíritu Santo para que se pueda predicar. La misión imposible que se tiene que cumplir es el pueblo de Dios el que la tiene que hacer, y no es con fuerzas humanas, es con el poder del Espíritu Santo como se tiene que lograr. Y ahora, ¿habrá alguna profecía, queridos hermanos, alguna profecía en el que Moisés y Elías aparezcan antes que venga el tiempo de gracia, que se acabe el tiempo de gracia, que nos diga lo que tenemos que hacer antes de que venga en la época de destrucción? Y aunque ustedes no lo crean, hay una profecía en el Antiguo Testamento que habla de Moisés y Elías. Vamos a encontrarlo. Esto está en Malaquías. Malaquías capítulo 4. Ubíquense todos en Malaquías capítulo 4. Si batallan para encontrar Malaquías, váyanse a Mateo y denle vuelta hacia atrás, y ahí va a estar Malaquías. Malaquías capítulo 4. Y vamos a leer todo el capítulo, que son 6 versículos nada más. Malaquías 4, del 1 al 6. Son 6 versículos. Y miren de qué se trata Malaquías 4. Malaquías 4 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno. Y te hago una pregunta: ¿esto ya se cumplió o está en el futuro? ¿Ya vino el día ardiente como un horno? Y la respuesta es no, pastor, esto está en el futuro. Por supuesto, Malaquías 4 es una profecía del futuro. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les va a dejar ni raíz ni rama. Está en el futuro, el día que va a ser destruidos todos los pecadores. Versículo 2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como los becerros de la manada, y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenemos que hacer antes que venga en este día terrible de destrucción? ¿Qué tenemos que hacer? Vean lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Acordaos de la ley de ¿quién? De la ley de Moisés, mi siervo. Alguno dirá: pastor, la ley de Moisés, o sea, los ritos, ceremonias, lavamientos, sacrificios. No es de esa ley de la que te tienes que acordar. Es la ley de Moisés, pero mira qué ley. El Señor dice específicamente cuál es la ley que tenemos que recordar. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual le encargué en Horeb. Muy importante, en Horeb. Ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora, hermanos, pensemos. ¿Cuál fue las leyes que se le dieron a Moisés en el monte Horeb? En el monte Horeb de la cordillera del Sinaí. Las únicas leyes que se le dieron en el monte Horeb son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son las únicas leyes que Dios le dio a Moisés en el monte Horeb. Ninguna otra. Así que acuérdense de los 10 mandamientos antes que venga el día de Jehová ardiente y terrible. Antes que eso venga, acuérdense de los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés. En este caso, Moisés representa a las personas que recuerdan que tienes que guardar los 10 mandamientos. ¿Ok? Regresemos. ¿Qué más dice Malaquías 4? Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. Y yo les voy a enviar, esto es increíble, ¿a quién va a enviar? A Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los hombres a los hijos, los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción y hiera la tierra. Ahí está. Moisés representa a los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y Elías a quién representa? Él es el profeta, dice la Biblia. Elías, el profeta. Ok, el don de profecía, ¿cómo se representa en Apocalipsis? ¿Se acuerdan de Apocalipsis 19:10? Apocalipsis 19:10 dice: yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía, el don de profecía. ¿Qué tenía entonces Elías? Elías tenía el testimonio de Jesucristo. Elías tenía el testimonio de Jesucristo, que es el don de profecía. Él era el profeta. Así que Moisés y Elías representan a los que guardan los mandamientos de Dios, como Moisés, salvos que mueren y se van al cielo también, pero también representan a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el don de profecía como Elías, o sea, el testimonio de Jesucristo como Elías. Representan a los que guardan los mandamientos de Dios como Moisés y tienen el testimonio de Jesucristo como Elías. Contra los que Satanás se va a hacer guerra en Apocalipsis capítulo 12. El dragón se llenó de ira en contra de la mujer, se fue a hacer guerra contra los que quedaban de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, como Moisés, y tienen el testimonio de Jesucristo, como Elías. Por lo tanto, queridos hermanos, pensemos por un momento. Estos tienen que ser el pueblo de Dios. Los dos testigos son las personas que guardan los mandamientos, tienen el don de profecía, y aparte de eso, tienen que ser un pueblo, de acuerdo a Apocalipsis 10, que hayan nacido leyendo el librito que estaba cerrado y se abrió. ¿Cuál es el movimiento? En 1800, que leyó un libro
el libro de Daniel, que estaba cerrado, y lo leyeron, y surge un movimiento. Les duele el estómago, se levantan, tienen que predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Luego, guardan los 10 mandamientos de Moisés, y tienen el don de profecía. Surge un profeta entre ellos. Y la respuesta es: adventistas del séptimo día. Por lo tanto, los dos testigos, en realidad, son los adventistas del séptimo día. Son los entendidos y son los adventistas del séptimo día. Es la iglesia adventista del séptimo día que está enseñando el santuario. Nuestra responsabilidad es reconstruir la verdad, volver a purificar la doctrina. La doctrina se contagió, la doctrina se llenó de herejías, se contaminó a través de la historia. 1260 años tuvieron que estar escondidos, no se podía encontrar el pueblo de Dios por ningún lado, pero el Señor trajo el librito cerrado como una purga para que los hijos de Dios salieran de todas las demás iglesias y comenzara una purificación doctrinal, comenzara una purificación espiritual, comenzaran a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con poder, encontraran las verdades de los 10 mandamientos, sacaran a la luz todas las verdades del santuario, reconstruyeran el plan correcto de salvación, y tenían que llevárselo a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes que venga el tiempo del fin. Esa es la misión de este pueblo. Regresemos a Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Estamos ahora en el versículo 7. Apocalipsis 11, 7. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, cuando los dos testigos estén acabando su testimonio, cuando estén a punto de terminar, ¿qué va a ocurrir? Dice la Biblia: la bestia que sale del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Tengo una pregunta, querido hermano. ¿Ya terminamos de dar testimonios adventistas? ¿Ya se acabó? Y la respuesta es: por supuesto que no. Entonces este versículo 7 está en el futuro para ti y para mí en este momento. San Mateo 24:14 dice: y será predicado el evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo, el versículo 7, todavía no ha venido, está en el futuro. Cuando estemos acabando de dar testimonio con el Espíritu Santo, la bestia que sale del abismo, ya sabemos qué es lo que sale del abismo, Satanás y sus demonios van a hacer guerra contra este movimiento y lo van a destruir y lo van a acabar. Esto está en el futuro para todos nosotros. Hoy por hoy, el tiempo no se ha acabado. Todavía tenemos una misión que cumplir. Una misión imposible, es cierto, para nosotros, pero no es con fuerzas humanas, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos hacer que el Espíritu Santo venga? ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta es: necesitamos humillarnos delante del Señor, como Joel 2 lo dice. Necesitamos derribar los altares a ídolos paganos, a ídolos de este mundo, adorar a Dios y no a las cosas creadas ni a las criaturas, para que el Señor pueda usarnos con poder, para que el Señor pueda venir. Tenemos que limpiar el recipiente. Esa es la única manera en la que nosotros podremos terminar la obra. Déjeme cantar este himno que alguna vez escribí para hablar acerca de nuestra responsabilidad como cristianos, de derribar los altares. Es tiempo de orar y pedirle al Señor: Señor Jesús, toma mi vida, haz de mí una persona nueva, haz en mí la obra que solamente tú puedes hacer. Somos tuyos, a ti te pertenecemos.